Bienvenida, Conchita. Yo quiero iniciar preguntándote cómo estás. Y el tema que vamos a explorar hoy con Conchita es líderes que provocan bienestar en sus equipos. Más antes de entrar allí en ese tema, quiero que nos compartas cómo te encuentras, porque responder a la pregunta ¿cómo estás? Hoy no es lo mismo que hace un mes o mes y medio. Cuéntanos, Conchita, bienvenida. Gracias, Maru. Qué gusto, me da muchísima emoción. Te lo dije antes de estar compartiendo este espacio aquí contigo. Gracias a quienes se están conectando y nos están acompañando acá. Y bueno, sí, hay una notable diferencia entre cómo te hubiera respondido tal vez hace un mes y medio y cómo te respondo hoy. Hoy me encuentro bien, estoy saludable ya, me siento recuperada. Yo pasé por un proceso de enfermedad, me contagié con este virus y realmente hoy me siento saludable, entusiasmada. Para mí es como un nuevo inicio, me siento contenta y agradecida, porque también lo veo no solamente como un nuevo inicio, sino como una nueva oportunidad, ¿no? Entonces me siento muy contenta y ya tranquila, ¿no? Fantástico, fantástico. Pues no se diga más, vamos a navegar este maravilloso tema que dice así, líderes que provocan bienestar en sus equipos. A mí me gustaría saber de nuestra audiencia, conocerlos un poquito más para sentar el tono de esta conversación. Si bien el concepto del bienestar es un concepto, digamos, popular o generalizado, o que tiene un entendimiento más o menos generalizado, como el contexto que vamos a manejar es el de el uso en las organizaciones y en la práctica de nuestro liderazgo, a mí me gustaría compartir una encuesta que vamos a realizar aquí en nuestra sala de Zoom para quienes están conectados en Facebook, bienvenidos. Por favor, colocan en la sección del chat lo que representa la respuesta a estas preguntas que estoy por compartir. Y bien, ahora mismo en sus pantallas van a observar dos preguntas y me gustaría que nos apoyaran compartiendo sus respuestas a estas dos preguntas. La primera pregunta dice así: mi participación en este webinario está relacionado con opción 1, soy un líder de un equipo y quiero influenciar positivamente en su bienestar. Opción 2, colaboro para una empresa y deseo mejorar mis prácticas de bienestar personal. Opción 3, soy propietario de una empresa o negocio y quiero implementar prácticas de bienestar. Opción 4, soy profesionista independiente y me interesan las prácticas de bienestar. Opción 5, trabajo en casa y me interesa el desarrollo de mi bienestar. Por favor, en este momento, quienes se encuentran en nuestra sala de Zoom pueden votar en relación a cada una de estas opciones. Esto nos permitirá conocerles un poco más. Y quienes están en Facebook, básicamente que nos compartan en la sección del chat. Soy un líder de equipo, colaboro en una empresa, soy propietario de una empresa, soy profesionista independiente o trabajo desde casa. Si por favor nos apoyan compartiendo sus respuestas a esta rapidísima encuesta. También tenemos una segunda pregunta que dice así: bienestar para mí significa, opción 1, no tener enfermedades. Opción 2, sentirme bien mientras manejo dificultades. Opción 3, saber manejar mis emociones. Opción 4, prácticas de vida que me dan satisfacción y tranquilidad. Opción 5, otro. Quienes están conectándose desde su celular a nuestra sala de Zoom, tal vez no sea tan fácil observar cómo hacer la votación. Lo importante ahora es que si elegiste estar aquí con nosotras es porque algo de este tema, algo de lo que tiene Conchita para compartir hoy te atrajo. Fija tu intención, elige cómo quieres dar uso de este tiempo y por favor ayúdanos a que esto sea interactivo, porque al permitirnos conocerte, entonces podemos tener un enfoque todavía más personalizado a esta conversación. Sigue abierta la votación en nuestra sala de Zoom, pueden continuar, ya veo que hay varias personas que han contestado, hasta ahorita el 75% ya han contestado. Sobre todo, bienestar para mí significa
no tener enfermedades, sentirme bien mientras manejo dificultades, saber manejar mis emociones, prácticas de vida que me dan satisfacción y tranquilidad. Otro. Ajá, ajá, vamos viendo. Pues 30 segundos más, por favor, para que terminen de completar la encuesta. Muy bien, voy a detener la encuesta ahora y voy a compartir los resultados. Aquí tenemos que, bueno, un 40% de quienes están conectados son líderes de su equipo, otro 40% son profesionistas independientes y tenemos un 20% que realizan trabajos desde casa. Magnífico. Y ahora mismo no estoy viendo el porcentaje de qué significa bienestar para mí. Déjame. Ok, algo pasó con la tecnología, así que vamos a dilucidar qué es bienestar. Voy a parar el compartir de Sabes esta que yo parte. lo veo, Maru. Yo sí veo el resultado. Magnífico, ayúdame leyendo. ¿Qué Sí, porcentaje tenemos? el 60% dice prácticas de vida que me dan satisfacción y tranquilidad. El 30% saber manejar mis emociones. Y el 10% sentirme bien mientras manejo dificultades. Fantástico, fantástico. Pues voy a detener el compartir de la encuesta y algo me cambió acá en la pantalla, ahora sí. Dicho por ti, Conchita, ¿qué es bienestar? El contexto es líderes que están interesados en influir en sus equipos o profesionistas independientes que están interesados a su propio bienestar, personas que trabajan desde casa interesadas en su propio bienestar. ¿Qué significa bienestar para ti? Sabes que estamos en sintonía con quienes están en nuestra audiencia, porque bienestar es un contexto muy holístico, tiene que ver con cómo tú, desde cualquier entorno de tu vida, ya sea como desde tu casa, como persona independiente, como un profesional o como un líder, tú creas esas propias prácticas para ti y para los tuyos, para tu entorno, esas condiciones de vida, esos hábitos que no hagan otra cosa que el efecto de darte tranquilidad y satisfacción por lo que estás haciendo. Eso es el bienestar, el que tú es incluso hasta un estilo de vida, donde no quiere decir que todo sea color de rosa o que no vamos a experimentar momentos difíciles o situaciones complejas, pero que tú con este nivel de conciencia puedas tener esas prácticas de vida que al final del día te den esos sentimientos, esa sensación de tranquilidad y sobre todo de satisfacción. Eso es bienestar. Perdona, perdí por un segundo el audio. Yo quisiera pedir a quienes están acá, que respondan a esta pregunta y es, ¿cuál para ustedes es su mejor práctica personal para beneficiar su productividad? ¿Cuál es tu mejor práctica personal para beneficiar tu bienestar, dije productividad, para beneficiar tu bienestar? Y siendo que aquí tenemos a Conchita, Conchita, ¿cuál para ti es, si hubiese alguna historia o alguna historia personal o alguna anécdota que a ti te ha hecho como coach, bueno, técnicamente hablando o académicamente hablando, Conchita es psicólogo, Conchita es certificada en coaching y ha venido acompañando a organizaciones y a equipos a desarrollar prácticas de gestión emocional que les permitan ejercitar un liderazgo más participativo, un liderazgo centrado en coaching y partiendo de que estas son de alguna forma las credenciales de Conchita, ¿hay alguna historia personal o alguna anécdota que nos quieras compartir que a ti te hace vincularte con estos temas? Porque Mira, hay otras personas que en el contexto de recursos humanos eligen otros temas. A ti
te mueven los temas de gestión emocional, te mueven los temas de coaching y el bienestar en las organizaciones. Sí, y sabes que me gustaría antes de compartirte, tengo ahí un par de anécdotas que me gustaría compartir con nuestra audiencia. ¿Se me escucha bien? Yo ¿Sí? sí, déjame ver en el chat si alguien tiene algún comentario. Todo está, por lo pronto todo luce bien. Ok. Bueno, yo quería un poco compartirte y por qué resuena este tema de bienestar conmigo y por qué me gusta abordarlo desde esta perspectiva. Hace mucho tiempo leía de que, entre otras cosas, de lo que hablamos sobre es bienestar, voy un poco más allá, ¿qué es lo que te produce, ya hablando de los líderes, qué es lo que produce generar condiciones de bienestar? Y realmente en el ser humano, en el individuo, el bienestar te trae 3 beneficios o 3 consecuencias que tú puedes ser consciente de que estás viviendo un estado de bienestar. Primero, te permite prosperar. Y hablemos del contexto de prosperar no solamente desde la óptica económica, sino en todo contexto de tu vida. Te permite prosperar, te permite conectarte con ese sentido de pertenencia cuando estamos hablando de los líderes y sus equipos, y como consecuencia de aquello te permite comprometerte con el propósito que tenga ese líder. Entonces, desde esta óptica de prosperar, de pertenecer y de comprometerte, resuena mucho conmigo porque después de tu hogar, de tu familia, el mayor tiempo donde tú pasas o donde tú empleas o donde inviertes esfuerzo, energía, es en tu actividad profesional, ya sea en tu empresa o en tu emprendimiento, en tu actividad. Y qué importante que es que desde ese contexto tú puedas generar condiciones donde sientas que estás prosperando, donde sientas que perteneces, que estás satisfecho, que formas parte de algo, que cumples tu propósito y sobre todo que te comprometes y logras lo que deseas. Entonces, desde la perspectiva de los líderes, hasta hoy, todo lo que hemos hablado de bienestar, muchas empresas están acostumbradas o están practicando esto de el cuidado de la salud, de promover que sus equipos tengan una alimentación saludable, que sepan cómo manejar sus finanzas, que puedan tener cuidado con la alimentación, con la forma de prevenir enfermedades, y todo eso está muy bien. Pero hoy hay un poco más allá, hay un peldaño que hay que subir en el tema de bienestar, que es tú como líder, sabiendo que eres la primera persona que ejerce una influencia importante en el clima, en el entorno de una organización. ¿Qué está en tus manos hacer y no hacer para que puedas generarle bienestar a la gente que trabaja contigo? Y allí, además de que tú puedas propiciar todas estas pausas activas y todas estas actividades que normalmente las lideran las áreas de talento humano y que son muy buenas para los colaboradores, tú como líder, ¿cómo puedes manejar o crear estas condiciones de bienestar? Y ahí hay 2 cosas importantes, que ya no solamente estamos hablando de prácticas, sino cómo tú, líder, influyes en todo el diseño de tu ambiente de trabajo. Y cuando te hablo de influir en el ambiente de trabajo es cómo te relacionas con tu equipo, de qué manera hay ese trato, esa comunicación, hasta qué punto tú le das flexibilidad y autonomía para que puedan hacer su trabajo, entendiendo que tu equipo no es una copia tuya, que por ende no va a ser un clon que va a trabajar o va a ejecutar las cosas o va a tomar decisiones de la misma forma que tú lo harías, y que estás dispuesto incluso a asumir esa cultura de prueba y error. Pero también en esto de influir en el diseño del trabajo es cómo rompes paradigmas de lo que ya estás acostumbrado a hacer como líder y cómo lo puedes cambiar para generar este primer pilar que es prosperar. Prosperar no es otra cosa que tú vayas mejorando gradualmente en algo. Y ahí te quiero contar una anécdota. Oye, te detengo tantito antes de la anécdota. Entonces, digamos que en el contexto de un líder que quiere influir positivamente en el bienestar de sus equipos, el tema de prosperidad es un tema para ti importante. Y Sí. la prosperidad, bueno, muchos la asociamos a lo mejor con recursos financieros, pero en este sentido tiene que ver con toda acción que le ayude a sentir a la persona que forma parte del equipo que está progresando, que está teniendo avances, ¿correcto? Así es, que va avanzando, que cada día va aprendiendo, que va cambiando y que tú como líder lo estás acompañando en ese proceso. Estás ayudando a que pueda ir mejorando.
De manera que en un proceso de prosperidad nunca vas a estar igual que ayer, sino que vas a ir mejorando en este contexto profesional y personal. Entonces, ahí te quiero contar una anécdota porque desafía un poco lo que muchas veces estamos acostumbrados los líderes a trabajar. Hace algunos años, en una empresa con la que tengo una conexión muy especial, en el departamento de marketing específicamente, una de las líderes que manejaba una marca muy relevante tuvo una situación de salud muy compleja y tuvo que salir de la compañía por una licencia médica. O sea, no se desvinculó, pero se le dio una licencia médica porque realmente tuvo una situación bastante complicada con su salud. Ella manejaba un proyecto que en ese año era un momento importante de la compañía, porque estaban lanzándose innovaciones, estaban haciendo una serie de cambios en los productos, en las marcas, y ella estaba liderando un proyecto de una inversión muy alta y se enfermó. Y en esos momentos el comité ejecutivo sabía que tenía que reemplazarla. Definitivamente no estaba en discusión que sea una persona de afuera, por todo lo que significaría la curva de aprendizaje. Así que tomaron la decisión de que debería ser alguien de adentro. Y no podía ser alguien de marketing propiamente, porque ya cada grupo de equipos que trabajaban con las marcas tenían una alta carga de trabajo sacando una serie de proyectos. Así que dijeron, bueno, vamos a proponer que alguien pueda entrar a esta área, hacerse cargo de ese proyecto y que lo pueda sacar adelante con todos los tiempos que ya estaban planificados. De manera que tampoco no era una opción posponerlo. Y deciden escoger una persona que, si bien es cierto que tenía una interacción positiva con el área de marketing, definitivamente que no tenía nada de experiencia en esa área, por lo menos a nivel de conocimiento sí, pero a nivel de práctica no. Y fue un voto importante tanto del gerente de la compañía como el director de marca de escoger una persona por las capacidades que había demostrado en sus otras funciones. Y de quien te estoy hablando es de mí, porque yo en ese momento trabajaba en el área de talento humano. Si bien es cierto que tenía esta curiosidad por conocer más del área de marketing y de ver cómo lo podía capitalizar en la gestión de talento humano, la verdad es que nunca había manejado esa área, y menos hacerme cargo de un proyecto de una marca. Así que cuando el gerente me da este voto de confianza, y aparte de eso, la que en esos momentos era mi jefa, me dice, mira, yo sé que tienes esta curiosidad, así que yo he propuesto tu nombre para que vayas a esta área a dar soporte en ese proyecto. Mi primera preocupación, y ahí lo voy conectando con las emociones, se te empieza a generar una ansiedad de cómo puedo salir adelante. O sea, gracias por el voto de confianza, pero ¿cómo sales adelante con un reto como este? ¿Y qué va a pasar con mi equipo de trabajo? Yo en ese punto manejaba un equipo de 4 personas y también tenía cosas importantes porque esa era una época, como decimos, de demanda alta, había mucho trabajo. Y las palabras de ella fueron, tú no te preocupes, todos tus pares, vamos a poner nuestra cuota para apoyarte en tu puesto de trabajo, vamos a trabajar también con el equipo, mi equipo también me dio un respaldo y me dijeron, ve a vivir tu experiencia, ¿ya? Y esto era durante 5 meses. Durante 5 meses, y recuerdo que mi jefa me dijo, lo único que te voy a pedir es desconéctate completamente de recursos humanos, ve a vivir tu experiencia y no te preocupes que aquí vamos a estar bien. La tranquilidad, hablando de emociones, la tranquilidad, la satisfacción de saber, de confiar que mi equipo quedaba en buenas manos, que cuando yo regresara a mi puesto de trabajo, todo iba a estar en orden. Y al mismo tiempo saber que esos otros líderes también me iban a dar el apoyo para sacar adelante un proyecto, fue algo que primero cambia lo que normalmente hubiera sido un diseño de trabajo, donde tal vez hubieras contratado a una persona que tenga mucha experiencia, que venga de afuera, o alguien que tal vez estuviera mejor relacionado con el proyecto. Y durante todo ese proceso de 5 meses, la comunicación, el saber que el director del área me respaldaba, el de preguntarme qué necesitas, qué no sabes, qué quieres que te enseñe, por dónde te acompaño, y dar todo este apoyo con el resto del equipo es importante, porque te puedo decir que si bien es cierto que me sentía desafiada, no me sentía ni ansiosa, no me sentía estresada, no sentí momentos de frustración, que normalmente son las emociones en las que navegamos cuando nuestro entorno de trabajo no me siento que me cuida o no siento que tengo todos los elementos para hacer bien lo que tengo que hacer.
tal vez mis valores se ven atacados o no estoy conectada con el propósito. Pero te puedo decir que nunca navegué por esas emociones porque el sentir que había un respaldo me daba tranquilidad. Y sentía que estaba prosperando porque estaba aprendiendo algo nuevo que sin duda yo lo iba a capitalizar y lo iba a traer de vuelta y que hasta el día de hoy, ya en mi carrera como profesional independiente, me sigue funcionando, me sigue dando muchos beneficios esta experiencia que viví en aquella oportunidad. Entonces mira cómo no solamente desde las prácticas de salud, de pausa, de actividad física, sino cómo el líder puede influenciar directamente en la emocionalidad de la gente que trabaja con él. Y en cosas tan sencillas como acompañar, como explicar claramente cuáles son las intenciones que tiene contigo, qué expectativas tiene y que también tu líder pueda decirte qué puedes esperar de él, qué sí y qué no, cuáles son sus momentos de vulnerabilidad también. A veces creemos que nuestro líder tiene todas las respuestas o lo sabe todo, y no es así. Y allí la contraparte desde la perspectiva del líder es, tú generas bienestar cuando también muestras tus puntos vulnerables, cuando también puedes tener una conversación honesta con tu equipo e incluso decir, mira, esa respuesta no la tengo, o no sé cómo vamos a funcionar. En este contexto de pandemia, en el confinamiento, que muchas empresas se fueron a trabajar desde sus casas, cuán importante ha sido la influencia del líder, primero de darles tranquilidad, de darles un mensaje claro sobre qué esperar y qué no esperar de las empresas. Sabemos que hay empresas que lamentablemente tuvieron que desvincular personal e incluso en esa comunicación, ¿tú cómo puedes tener una conexión emocional de empatía como líder cuando tienes que dar un tipo de noticias de estas? ¿Desde dónde te paras? ¿Desde el simplemente vengo y cumplo con un discurso o me conecto contigo desde la emoción en ser transparente, pero también en darte un mensaje que aunque tuvieras que desvincularte de mis manos como líder, voy a hacer que lo hagas con dignidad, que lo hagas con respeto, que lo hagas de una manera tranquila y tratar de reducir esos niveles de ansiedad. Entonces, cuando hablo del diseño del trabajo es cambiar lo que ya está establecido y tú como líder en esa dinámica de trabajo, ¿cómo puedes hacer que tu gente vaya prosperando y vaya aprendiendo? Bien, nos has dado un montón de tips, porque esta experiencia en los inicios de tu carrera profesional, de sentirte desafiada y al mismo tiempo, de manera sorprendente, sentirte acompañada y apoyada, marcó una diferencia en ti. Ahora, creo que tu historia, solo cambiando a lo mejor cierto contexto, puede ser súper vigente para muchas personas hoy día. Como un líder que está a distancia monitoreando a su equipo con el home office, dadas las circunstancias de pandemia en la que aún nos encontramos, ¿cómo en tu práctica y en el acompañamiento que sé que tienes con grupos, empresas, incluso de manera individual con líderes en procesos de coaching, cuáles son las recomendaciones de mejores prácticas desde tu punto de vista para ofrecer ese clima de confianza? Porque fácil se dice, y como digo yo en muchos de mis programas, especialmente en este contexto de pandemia, estoy trabajando mucho programas de gestión emocional, inteligencia emocional, y yo les digo, oye, yo aquí no te quiero venir a contar algo nuevo, tal vez lo que vas a escuchar no es del todo nuevo, pero sí quiero que traigas el filtro de qué tanto de esto estoy haciendo. Y es lo mismo que quiero acompañar con mi pregunta para ti. ¿Cuáles son mejores para ti y para quienes nos están escuchando? ¿Cuáles son las mejores prácticas para provocar esta confianza si yo sé que una o dos o tres personas de mi equipo no la están pasando bien con el trabajo a distancia, o la mayor parte de mi equipo me siento como muy distante, siento que no les estoy dando la confianza necesaria? ¿Qué puede hacer un líder para provocar esa confianza en estos contextos de home office y trabajo a distancia? Y antes de que me respondas, quiero saludar rapidísimo a quienes nos están acompañando desde Facebook. Tenemos a Mel Lirva, a Elisette García, tenemos a Maite Lozano, bienvenida. También hicieron sus votaciones cuando iniciamos esta sesión. Eli BM, a Adi,
tenemos también a Juanita Flores, a Siri Cortés, pues sean todos bienvenidos. También tengo algunas preguntas que nos hace Tania, estas las voy a reservar para dentro de unos minutos. Y ahora sí, quienes tengan algunas preguntas o inquietudes particulares, por favor escríbanlas en el chat y con gusto las buscamos responder. Ahora sí, regreso contigo, Conchita. ¿Qué nos dices? ¿Cuáles son esas mejores prácticas? Mira, lo primero, en este contexto, por ejemplo, si estamos teletrabajando, la primera condición o el primer requisito para generar bienestar es, como líder, no asumas ni trates por igual a todos a tu equipo. A ver, y aquí cuidado, malinterpretamos. Cuando digo no trates pensando que todos funcionan igual, que todos están respondiendo igual a este contexto de confinamiento, de pandemia, sino que allí equivale a que te tomes el tiempo de ir sondeando cada uno cómo la está pasando. Porque no solamente es sentar las bases de cómo vamos a llevar este trabajo de manera remota, porque sabemos que el show debe continuar, debemos de seguir cumpliendo objetivos, trabajando por las metas, pero sentemos las bases de cómo va a ser esta comunicación y cuán importante es uno a uno ir estableciendo esas condiciones de cómo nos vamos a comunicar. Porque tú no sabes como líder si tal vez a la otra persona que está del otro lado de la pantalla algo está sucediendo en su familia que definitivamente va a mover todas sus emociones y su predisposición y disponibilidad para trabajar no es igual que tal vez uno que lo ha tomado con más calma y no tiene algún tipo de complejidad en su familia, no ha perdido a alguien, no está enfermo. Entonces, dar un discurso por igual a todos no es lo más recomendable, sino sentar las bases con cada uno de los miembros de tu equipo de cómo vamos a manejar esta comunicación. Y la primera pregunta básica, Maru, que efectivamente no es algo nuevo, pero ¿cuántos de los líderes realmente se atreven a hacerlo? Es, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas de mí como líder? ¿Qué necesitas para seguir trabajando? Y ese qué necesitas puede ser desde comprensión o flexibilidad en el horario a la hora que nos vamos a reunir, o desde no entiendo cómo trabajar con estas herramientas tecnológicas, voy a necesitar un poco de paciencia, voy a necesitar que me guíes para ver cómo lo vamos a hacer, desde sentar los horarios, en qué momentos nos vamos a llamar o vamos a generar una sesión virtual, porque las necesidades son distintas. Entonces, ¿qué necesitas de mí? Y poder ir estableciendo estos acuerdos con los miembros de tu equipo. ¿Habrán reglas generales? Por supuesto que sí, pero hoy más que nunca es importante que puedas conectar con cada uno para saber qué necesita de ti. Recordemos que una de las principales cosas que genera la incertidumbre o lo que está detrás de la emoción de la incertidumbre es el estrés, el no saber cómo voy a funcionar, si lo voy a poder hacer bien, si seré capaz. Se empiezan a generar una maraña de dudas en tu cabeza y tú como líder, si te conectas con los miembros de tu equipo, vas a notar este tipo de preocupaciones que hay. Y qué mejor que tú puedas preguntar, ¿qué está pasando? ¿Estás cómodo? ¿Necesitas un acompañamiento? ¿Hay algo en lo que te pueda apoyar? Es lo básico para poder generar esta conexión. Tal vez hay líderes que no se los hace fácil, como lo conversábamos en algún momento, generar estos vínculos emocionales. Pero incluso hasta ahí les diría, hay que romper ese paradigma. No se trata de que no genero vínculos porque puedo perder autoridad o porque mi liderazgo se puede ver comprometido. Al contrario, las relaciones se fortalecen cuando lo haces desde la honestidad y de la vulnerabilidad. Entonces, la primera causa que te diría es conectar con cada uno para poder levantar qué tipo de apoyo y respaldo está necesitando tu equipo de ti como líder. Sería lo principal. Fíjate, bueno, tú y yo compartimos esta pasión de generar experiencias de aprendizaje y procesos de coaching que beneficien la gestión emocional, la inteligencia emocional, la resiliencia. Y a mí me parece estupendo tenerte a ti porque tú acabas de pasar una prueba muy cercana con este virus, haberte recuperado tú misma del virus es fortalecer tu resiliencia. Y
esto que mencionas de primero verificar las individualidades. No sabes, bueno, el virus dio muy fuerte allá en Ecuador, para quienes se están sumando. Conchita es consultora, es coach, y ella se encuentra, y es ecuatoriana, se encuentra en Ecuador, y pues el virus se propagó fuertemente allá, y por ejemplo, hace algunas semanas que también entrevisté a Lorena Alvear. Ella, alguien que le conoce, se sumó a nuestro chat y dijo, bueno, ¿cómo puedo volver a mi vida normal si he perdido un ser querido? ¿Sí? Entonces, tú no sabes detrás de la pantalla qué es lo que está viviendo esa persona en su casa, bien sea porque sí le tocó tener de cerca a un familiar contagiado o perder a un familiar, o simplemente no cuenta con los acuerdos de convivencia familiar que le permitan tener un foco de concentración, que le permitan usar sus capacidades que ha mostrado en otras ocasiones, ahora a lo mejor se ven limitadas porque no sabemos lo que está pasando detrás de la pantalla. Entonces, bueno, así como resumiendo un poco las sugerencias, una tiene que ver con reconocer las individualidades, y lo otro, hacer la pregunta que necesitas. En este sentido, también te adelantas a decir que esto no es tan fácil de ejecutar, no es tan fácil preguntar. ¿Por qué? Porque se requiere, yo ahora sí poniendo un poco más de mi punto de vista, se requiere cierta valentía en abrir esa pregunta, y se requiere mucha asertividad para sostener esa conversación. ¿Qué tal si me dicen que quieren un aumento de sueldo? ¿No? Pues ahora mismo a lo mejor a muchos le vendría bien tener sueldo, porque han disminuido su sueldo, o tener un aumento. Entonces, si yo te pregunto qué necesitas, tengo que estar también valiente y abierto y asertiva o asertivo a contener el mundo de posibilidades que allí pueden surgir. Y yo juzgo, Conchita, que allí es donde algunos líderes dan pasos atrás. Es como, Sí. mejor no me meto en la cueva del lobo. ¿Por qué? Voy a hablar así como muy coloquialmente, se va a ver como a lo mejor ligero el comentario, pero creo que es de una gran profundidad. ¿Por qué vale la pena hacer esta pregunta? Y aunque de alguna manera ya esbozaste tu respuesta, reforcemos el por qué es positivo abrirnos como líderes o como compañeros de trabajo incluso, o en casa incluso, qué necesitas, ¿sí? Y cuáles son los beneficios que vamos a obtener de utilizar una pregunta como esta en nuestras relaciones, y más en el rol del líder. Mira, y lo tomo de tu ejemplo, cuando tú abres esta pregunta, por supuesto que te puedes topar con un montón de cosas, y pasa que hay líderes que dan un paso atrás o patean o evitan la situación. Pero no hay mejor cosa que generar bienestar conectándolo con emociones que interpretamos positivas, es disminuir la carga de ansiedad, disminuir la expectativa, disminuir la incertidumbre. ¿Por qué es importante hacer este tipo de preguntas? Para dar claridad. Cuando tú tienes claras las bases, cuando tú tienes claro el alcance, sabes qué esperar y qué no esperar. Sabes hasta dónde tú puedes llegar con ese colaborador y ser muy transparente y honesto en decirle lo que no está en tus manos controlar. El aumento de sueldo. Mira, hay varias empresas que acá en Ecuador tuvieron la práctica de reducir a la mitad el salario de sus colaboradores para no despedir. Prefiero no desvincular a la gente, pero vamos a tener que cortar algunos incentivos monetarios y voy a tener que bajar su remuneración. No es una noticia bonita de dar. No es algo que se lo puedes endosar solamente al área de talento humano. Tú como líder tienes que salir al frente y explicar que tal vez en tus manos no está el poder revertir esa situación porque obedece a un contexto mundial como es una pandemia, pero sí está en tus manos poderle aclarar cuánto tiempo, cómo vamos a hacer para poder salir de este escollo, qué esperaría yo de ti para que me ayudes a cumplir las metas, y yo también como líder, qué estoy dispuesto a darte para que se te haga más fácil.
mientras más claro, mientras más claridad haya, las relaciones son mejores. Lo que pasa es que a veces evitamos dar malas noticias como líderes porque no sabemos cómo vamos a sostener la emoción inmediata que venga de tu contraparte. ¿Qué tal que la persona se enoja? ¿Qué tal que la persona se pone a llorar? ¿Qué tal que se descontrola? Pero parte de tu valentía es saber gestionar y canalizar esas emociones. Es parte del rol como líder, no es algo que tú puedes posponer, porque entonces no estás generando una conexión y una cohesión en tu equipo. Y parte de tu trabajo, si es generar bienestar, es saber manejar esa emoción y saber cómo canalizarlo. Y lo puedes canalizar en tanto y cuanto tú no ofrezcas ni falsas esperanzas, ni te comprometas con cosas que no puedes cumplir, ni hagas, ni eleves expectativas que tal vez no están en tus manos controlar. Entonces, mi recomendación allí es, los líderes podemos capear estas situaciones, las podemos llevar, las podemos manejar, y para eso va a ser importante primero escuchar qué es lo que la otra parte me está diciendo, el tener toda la disposición de responder preguntas y no tenerle miedo a decir, no puedo, no está en mis manos resolverlo, no lo sé, no sé por cuánto tiempo, pero sí puedo, lo que sí sé es esto, lo que sí está en mis manos resolver es esto, en lo que yo sí te puedo ayudar es en esto, porque a veces nos hacemos la falsa creencia de que los líderes somos como superhéroes, ¿no? Entonces tenemos todas las respuestas, lo podemos todo, lo sabemos todo, y no es tal. Y generar bienestar y generar esta dimensión de prosperar tiene que ver también con eso, con la transparencia de que tú puedas decirle a tu equipo lo que tú sí puedes y lo que no puedes. Entonces, no son preguntas que vale la pena evitar, al contrario, hay que hacerle frente y hacerte cargo de incluso lo que no puedes controlar. Bien, gracias Conchita. Pues estamos abiertos a recibir comentarios, preguntas, qué les va pareciendo este conversatorio. Fíjate que de alguna forma, además de responder a mi pregunta, fortaleciendo ese atrevimiento en quienes nos escuchan, de mantenerse firmes para la escucha, de atreverse a hacer la pregunta que necesitas y de atreverse a sobre la marcha ir descubriendo las respuestas. En síntesis, lo que yo escucho es, oye, que no te dé miedo decir no, que no te dé miedo no lo sé, que no te dé miedo ahora no podemos, y mantener, lo que yo escucho es, ¿cómo podemos mantener el canal de comunicación abierto? Fíjate que de alguna manera ahora me estoy recordando de que nuestra primera entrevista del bootcamp, para quienes son nuevos en este bootcamp, bueno, yo soy Maru García, soy la anfitriona de este bootcamp y a inicios de abril inicié con entrevistas con especialistas que hablen de gestión emocional y que nos ayuden a vivir en nuestra zona de confianza, especialmente cuando las cosas no están andando tan bien o cuando salimos de la zona cómoda, lo cual es la mayor parte de la humanidad en estos momentos. Y mi primer entrevistado fue Adrián Cotín. Y entonces tocamos el tema de las finanzas y él habló de su experiencia como superviviente de corazón. Él tuvo un trasplante de corazón y quienes estuvimos muy de cerca con él, no nada más, pues tuvimos compasión por todo el desafío que eso implicaba, sino que viviendo en los Estados Unidos, él vive en Washington, oye, tener el apoyo médico allá es muy costoso. Y entonces él daba como un ejemplo que a mí se me hizo bien interesante. Mira, a veces me da vergüenza responder algunas llamadas de cobro porque no tengo el dinero, no tengo el dinero para pagar, pero creo que ha sido muy positivo en el proceso de continuar teniendo el apoyo médico y el seguro médico, atender a esas llamadas. Al menos asumir que no les va a gustar lo que les voy a decir, pero levantar el teléfono y decir, aquí estoy, todavía sigo en aprietos, ¿no? Entonces, yo creo que muchos que sentimos vergüenza de decir no sé, no puedo o no tengo, este es el mejor momento para entrenarnos emocionalmente en circunstancias incómodas, porque estas conversaciones no van a ser cómodas.
Y es esos estiramientos, yo les invitaría a todos a que pensaran en esos momentos difíciles que están viviendo algunos o que o difíciles que vivieron en el pasado porque ya están se sienten más estables en esta nueva realidad. Que todas las dificultades que enfrentamos nos ayudan a fortalecer nuestro músculo emocional. Entonces, no hay ahora sí que camino corto. La invitación a los líderes es manténganse con comunicación abierta, haciendo preguntas que te permitan reconocer lo que el otro necesita y estando abierto a escuchar. Y de hecho, Maru, en este contexto mucho se ha hablado de la resiliencia, es una palabra que se ha puesto tan de moda y a veces creo que hay un uso y abuso. Y lo que tú acabas de decir es, no puedes hacer músculo ganando resiliencia si justamente no le haces frente a las situaciones difíciles. O leyendo no lo vas libros. A poder. Oye, o leyendo libros nada más. O escuchando a Conchita y a Maru, tampoco. ¿De qué significa la resiliencia? Si no hay acción, no va a pasar nada. Así es, si no hay acción, no hay transformación, me gusta decir. Y es eso, haces músculo en la práctica. Y como líder, tal vez esa conversación incómoda al principio no te va a salir bien, no te va a salir bien, pero no es cuestión de no me salió bien y no vuelvo a generar esta conversación. Hay que tener esas conversaciones porque es la mejor forma de hacer músculo y ganar resiliencia, ganar empatía, de poder conectar. Y mira que en este sentimiento de generar bienestar como los líderes, este otro pilar que me encanta también es hacer que tu equipo sienta que pertenece. Y cuando hablas de hacerlo sentir que pertenece, no solamente es de animarlos, sí, todos somos un equipo, qué bonito que estamos acá, sino el cómo tú generas una atmósfera de inclusión y de vinculación. Y cuando hablo de inclusión, de vinculación, de diversidad, un requisito mínimo, que es algo que hemos escuchado como el ideal en todas las organizaciones, es sí, tener respeto por etnias, por razas, por creencias religiosas, por tipo de orientación sexual. Yo diría que eso ya no es lo ideal, es lo mínimo que debemos hacer, sino también ponerle atención como líder al lenguaje y al comportamiento que tú generas en tu equipo. ¿Qué tan inclusivo eres en tu lenguaje? Y allí quiero compartirte brevemente una anécdota, pero cuando hablo de este lenguaje es cuántas veces tú caes en comparar a los miembros de tu equipo, de más bien de generar, en lugar de generar una atmósfera de colaboración, incentivas una atmósfera de competencia, por ejemplo, pero de una competencia que no es sana. ¿Cuántas veces caes en favoritismo o caes en preferencias? Es cierto que puedes tener afinidades con alguien de tu equipo, pero hay una diferencia en tener afinidades y lograr que el resto de tu equipo también vaya subiendo a ese nivel y no quedarte tal vez solo con uno. O cuántas veces dentro de tus conversaciones y del trato que das a tu equipo, das esta idea, fundamentas esta idea de que tu equipo tiene valía o el valor lo mides solo por lo que puede aportar en el plano profesional y te olvidas de su parte humana. Entonces, en un contexto del individuo, no solamente eres importante por lo que sepas profesionalmente o por tu experiencia o lo que aportes al equipo, sino que hay otros aspectos de ti como humano que también pueden aportar y son igual de valiosos. Pero a veces los líderes caemos en solo enfocarnos en esta parte de productividad, de desempeño, de la parte profesional, y nos olvidamos de lo otro. Y te contaba que como coach viví la experiencia en un proceso con una ejecutiva que manejaba en el sector petrolero, que manejaba un equipo de 4 personas. Ella estaba pasando por un momento donde en definitiva el bienestar no se veía, tenía un estrés crónico, había tenido episodios de donde su salud se había visto afectada y no tenía una buena relación con su equipo. Ella tenía jornadas laborales extendidas de hasta 14 horas y me decía, no duermo bien, no como bien, y por supuesto que si el líder estaba así, imagínate cómo estaba el equipo. Y cuando empezamos a desenvainar esta madeja de ir en que es el proceso de coaching, ir encontrando en dónde están esos puntos de quiebre,
algo que caía constantemente esta líder era, una, en el síndrome del perfeccionismo. Nadie más en mi equipo lo puede hacer como yo lo hago, de manera que delegar le costaba un montón, y cuando delegaba, prácticamente el trabajo tenía que ser como una copia al carbón de como ella lo hubiera hecho. Y tú debes de entender como líder, primero, que como individuos somos únicos, no vinimos en serie, vinimos en serio acá al mundo. Entonces no hay dos Marus, no hay dos Marias Conchitas, y entender que cada persona tiene sus capacidades y habilidades únicas, y que a ti como líder es tu responsabilidad ayudarlo a potenciar eso. Así también generas bienestar. Entonces ella esperaba que todo el mundo respondiera como ella exactamente lo haría. Y esto le traía tensiones, traía no solamente una atmósfera de estrés a su equipo, sino que, ya te digo, había un nivel de enfermedad, de ausentismo alto por la carga laboral que tenía. Cuando empezamos a trabajar en esto, algo tan sencillo como caer en comparaciones era la tónica o el lenguaje con el que ella se manejaba con su equipo. Compararlos, el saber que, yo siento que no está comprometido porque no está respondiendo como yo espero. Y cuando empieza a generar estos espacios de conversación con su equipo para entender por qué su equipo no estaba comprometido, nunca se dio el tiempo de descubrir que había una persona de su equipo que estaba atravesando por una enfermedad grave, degenerativa, porque nunca se interesó en su lado humano, solamente en qué tú me vienes a traer al equipo desde la parte de la empresa, de la Claro. productividad. Conchita, te voy a interrumpir tantito. Fíjate, es muy interesante que compartas esta experiencia de acompañar a una ejecutiva en cómo vincularse y gestionar mejor la relación con su equipo. La siguiente semana tengo a un colega puertorriqueño que es extraordinaria persona y profesional, y nuestra plática se llama El límite entre lo personal y lo profesional en el trabajo. Y yo creo que ese tema es un tema, hablando más coloquialmente, que le interesa a muchos líderes que no han, que por personalidad o por educación o por práctica profesional, hay gente que está en áreas que no son de las ciencias humanas, sino que son más de las ciencias exactas. Entonces, su forma de liderar es más técnica, más lógica, más matemática, y ahora están en aprietos porque muchos están necesitando tener conversaciones sobre el aspecto personal. ¿Por Así qué? es. Porque o tú ves ese colaborador como una persona que está teniendo desafíos para trabajar desde casa, o te vuelves una piedra insensible y con falta de empatía. Es decir, por lo mínimo, necesitamos tener conversaciones para ver cómo te apoyo a entender qué es lo que pasa en tu casa para que tú puedas seguir trayendo tus talentos al rol profesional. Entonces yo creo que esa línea entre lo personal y lo profesional es algo que muchas personas se están cuestionando, y que la tendencia es, sí, y la recomendación principal es a que el líder interfiera y hable sobre los aspectos personales. Así Sí, es. claro, siempre guardando el respeto y siempre hasta donde el colaborador lo permita, Así para es. generar acuerdos que beneficien a todos. Te voy a leer algunas preguntas que tenemos por acá. Fíjate que la pregunta asociada a qué es liderazgo ha surgido varias veces acá. Creo que de alguna manera ya hemos adelantado ese tema. ¿Cómo desarrollar, nos dice Tania Estrada, cómo desarrollar inteligencia emocional en un ambiente laboral bajo mucha presión? Voy a leerte un par de comentarios y luego tú igual los integras y por donde tú desees continuar. Nos quedan algunos minutos más antes de despedirnos, ya vamos a ir cerrando. Nos pregunta también Elba, ¿cómo se desarrollan las habilidades de un buen líder? ¿Se aprende a ser líder o se nace con habilidades para hacerlo? O sea, un poco el concepto de liderazgo para ti, cómo se desarrolla inteligencia emocional en un ambiente de trabajo de mucha presión. A ver, voy a ir rapidísimo para tratar de contestar, creo que es más o menos como 3 preguntas que consolidan las dudas de nuestra audiencia.
Primero entender que el liderazgo no viene de una posición o de un título, realmente es una actitud, es un comportamiento y mucho se discute si la gente nace o se hace y yo creo que hay de las dos. Hay personas que definitivamente pueden tener habilidades innatas, pero no quiere decir que no las puedas aprender o que no las puedas desarrollar en el camino. ¿Qué te hace que tú desarrolles liderazgo o no? Va a depender exclusivamente de tu motivación. Porque hay gente que puede tener una condición de bienestar, tener una vida exitosa en todo contexto y no necesariamente es un líder que mueve masas. Entonces, realmente el que tú desarrolles o no liderazgo va a depender de tus propias motivaciones, de hacia dónde te quieres mover y ejercer ese liderazgo personal o ese liderazgo de equipos. Para que tú puedas manejar la inteligencia emocional, primero hay que entender qué son las emociones y el efecto de cuáles son las emociones en ti y qué traen. Y a mí me gusta decir que las emociones tienen tres cosas fundamentales. Primero, generalmente tienen una historia detrás. A ti te gatilla la alegría, la curiosidad, el enojo, la frustración o el resentimiento, una historia que se generó atrás. El que tú puedas reconocer qué es lo que está haciendo que aparezca esa emoción en tu vida es importantísimo. Si eso no lo puedes identificar, difícilmente puedes decir que vas a poder manejar la inteligencia emocional, que no es otra cosa que aprender a gestionar tus emociones, a saber cómo vas a reaccionar frente a esto que estás sintiendo o estás experimentando. Entonces, primero entender la historia de la emoción. Segundo, cuáles son las acciones o esos impulsos a los que te lleva esa emoción. Entonces, si tú estás en un estado de ira porque tuviste una discusión con tu jefe, digamos que esa es la historia atrás, alguna promesa no cumplida te generó este enojo, pues en tus manos está canalizar esto de que ese enojo no te lleve a gritar, tratar mal a tus compañeros de trabajo, tener una reacción inapropiada, ¿cierto? Eso es inteligencia emocional, el poder saber cómo lo canalizas sin caer en el punto más primitivo de tus comportamientos. Y al final, también es inteligencia emocional, que es el tercer aspecto, es el que tú entiendas si hay un propósito detrás de esa emoción. Si yo tuve este enojo con mi jefe porque hay una promesa no incumplida y ya sé que tampoco puedo reaccionar ni reventar, bueno, ¿cuál será el propósito? Que una vez que me calme, tal vez necesito una conversación nuevamente con mi jefe. Hay una cosa pendiente que no hemos resuelto y necesitamos resolverlo para manejarnos mejor. Eso en un ambiente de presión o de tensión, como nos preguntaba nuestra audiencia. Entonces, y nuevamente, el reconocerlas, el ponerles nombre y apellido a las emociones es lo que nos va a ayudar a practicar la inteligencia emocional. Pero una vez más, todo es músculo, todo es práctica. La lectura ayuda mucho, pero en el día a día, cómo tú conscientemente vas a ir gestionando la emoción es lo que finalmente te va a decir cómo vas desarrollando tu inteligencia emocional. Esto es prueba y error y práctica, práctica y mucha práctica. Oye, Conchita, nos has dicho tres elementos que se me hacen bien sencillos para asociarnos con este concepto de inteligencia emocional. Fíjate que recientemente escuché una frase en un podcast de un entrevistado que tenía a Tim Ferriss. Me encanta escuchar el podcast de Tim Así. Ferriss. Y entonces este señor decía, mira, antes, ahora no recuerdo el nombre de su entrevistado, pero sí recuerdo su mensaje. Dice, antes de ser emocionalmente inteligentes, necesitamos ser emocionalmente letrados. Antes de Total. ser emocionalmente inteligentes, necesitamos ser emocionalmente letrados. Y el domingo, todos los domingos a las 12 en punto, que yo hago mi Facebook Live, hablé del tema de bienestar y compartí esta frase porque considero que mucha gente quiere, sea que eres líder, dueño de una empresa, colaboras en una organización, queremos imaginarnos ya respondiendo acertadamente a cualquier desafío con cualquier persona, sin haber primero explorado cuál es el modelo, pensando en teoría, sí, porque cuando hablo de letrado significa explorar y estudiar modelos que nos ayuden a comprender el comportamiento emocional del humano, así tal Así cual. es. Entonces, no es que hay miles de modelos, obvio, Goleman es quien puso sobre
el mapa, el tema de las Así emociones es. en las empresas, pero ya eso fue a inicios de los años 90. Hay muchas cosas hoy día. Entonces, es primero educarnos en cuál es el modelo teórico o técnico que me ayuda a comprender cómo vivir las emociones y luego arrojarme a la práctica, ¿sí? Y tú mencionas tres cosas para arrojarnos a la práctica o para entendernos en la inteligencia emocional. Lo primero es reconocer que lo que nos provoca una emoción, cualquier cosa que nos provoque desde afuera una emoción, está asociado con una historia. Ajá. Así Y es. si somos adultos, vivimos, tuvimos, seguramente no lo dijiste así, como algunas huellas emocionales en el pasado que ante una determinada circunstancia, esa huella emocional se puede despertar y entonces me Así es. provoca una respuesta emocional intensa, lo cual es algo muy común que suceda entre líderes y sus equipos y en nuestras relaciones en general. Lo segundo que compartiste es cómo yo me aseguro de no tener una respuesta primitiva, una respuesta reactiva, y hablando en lenguaje técnico de gestión emocional, cómo me aseguro de que el cerebro reptil no tome el control. ¿Sí? Eso. En esa... Bueno, tú lo dices más bonito. Alguna vez a mis alumnos les dije, en un tono muy coloquial, les dije, ¿cómo hacemos para no reventar como camareta si estoy enojado? Porque me puede pasar, puedo sentir esa tentación y tengo que saber cómo controlarme, ¿no? Así es. Y eso, y ese tipo de respuestas tienen que ver con una parte de nuestro cerebro que, según el cerebro triuno, es el cerebro El reptil, reptiliano. cerebro más antiguo que tenemos, y es en donde se encuentra toda esta parte instintiva y utilizando tu palabra primitiva. Entonces tenemos, la emoción tiene una historia, la emoción está conectada con algo primitivo en nosotros, y por último, que es lo que encuentro más contextualizado a esta plática, líderes que provocan bienestar en sus equipos, el propósito de esta emoción, ¿sí? Tú hablaste de, a ver, estoy sintiendo esto, si esto fuera, lo voy a poner en mis palabras, si esto fuera un mensajero para que yo tomara acción en este momento, y no nada más esto aplica a líderes, aplica yo creo que a todos. Si tomo esta emoción, la siento y la reconozco, ¿qué me está invitando a hacer? Y en el contexto de bienestar, ¿es eso lo que me va a traer bienestar? ¿Sí? ¿O es eso Sí, lo que va a beneficiar el bienestar? Y muchos entendemos el bienestar como la gratificación inmediata. Allí sí que van a estar un poco alejados de las invitaciones de esta plática, porque mucho de lo que Conchita nos ha invitado a hacer con nuestros equipos o en esto del teletrabajo es a sostener conversaciones que sabemos que van a ser difíciles, pero que en el largo plazo nos van a dar el beneficio de relaciones más cercanas, de contribuir en la prosperidad de nuestros compañeros o equipo de trabajo. y yo te aplico un ejemplo a mi vida muy rápido, que fue como empezamos esta conversación. A mí, ¿qué emoción me disparó? Fueron varias, pero la emoción que estuvo más fuerte en mí cuando me enfermé, cuando me contagié del COVID, porque estuve muy mal, fue el temor y el temor de morir. Esa fue la emoción. ¿Cuál era la historia que estaba detrás? Era que tenía miedo de morir, yo sentía pues que había muchas cosas no resueltas y entre esas pues también quién se quedará al cuidado de mi hijo, ¿no? ¿A qué me llevó eso? Me llevó a momentos de, ¿a qué acciones? A momentos de desesperarme, de llorar, de angustiarme, de no poder dormir, había noches que no podía dormir, ¿verdad? Y entender y cuál fue el propósito que encontré detrás de una situación tan compleja como esta, fue que yo entendí que tenía que cuidar de una manera distinta a mi salud. Ese fue el propósito final, porque cuando me puse a analizar tal vez por qué fui más propensa a enfermarme, habiendo tomado todos los cuidados del caso, qué podía hacer, ya sé que no estoy libre de que aquí a mañana pues pueda contraer otra enfermedad, pero el propósito al final, después de hacer toda esta reflexión, que es finalmente lo que tú haces en un proceso de inteligencia emocional, de ir entendiendo las emociones, entender el propósito de que hoy mi actitud frente al cuidado de mi salud tenía que cambiar en muchas cosas y en muchos hábitos. Y era un poco lo que te compartía esta mañana, es eso, entender incluso desde cómo dormir, cómo alimentarme, qué hacer para fortalecerme y prevenir, que aunque no me hará inmune a todas las enfermedades, pero me va a ayudar a estar mejor dispuesto, mi cuerpo va a estar mejor preparado y dispuesto para evitar una situación como esa.
siempre va a haber una historia, una acción y un propósito detrás. De eso se trata la inteligencia emocional. Bien, bueno, sin duda tiene una gran credibilidad y respeto lo que nos estás diciendo, porque pensar que esta circunstancia de pandemia que nos ha mantenido a muchos en cuarentena y en distanciamiento social, que ha generado algo incómodo, pues a eso súmale enfermarte, realmente vivir el virus. Y yo creo que cuando nuestra integridad física se ve amenazada, es un laboratorio de aprendizaje, porque es justo allí en donde salen a flor de piel pensamientos sobre nuestras capacidades, sobre fantasías que tenemos hacia el futuro, que empiezan a ser generalmente catastróficas, y es en donde podemos filtrar cosas que creemos o que han estado allí de manera inconsciente, verlas con lupa y decir cómo me quiero relacionar con esto. ¿Sí? Así es. ¿Cómo quiero relacionarme con esto? Para mí es fácil decirlo, digo, yo no me he contagiado, pero he sentido en algunas ocasiones con circunstancias de vida en mi pasado que mi integridad física o la desconfianza de que algo pueda dañarme me hace despertar todo este círculo de pensamientos que generalmente no son los más optimistas, y como humanos muchos tendemos a hacer esto. Entonces, encontrar el propósito, ¿para qué estoy pensando esto? ¿A dónde me va a llevar este pensamiento? ¿Por qué otro pensamiento puedo sustituirlo? Y ahí les va a dar risa, les voy a compartir esta anécdota de sentir amenaza en mi integridad física hace algunos años. Aunque esto luce bien divertido, realmente en el momento no lo fue. Yo estaba aprendiendo a esquiar, y después de unas lecciones y unas 4 horas posterior a esas lecciones de hacer varias pruebas en la pista más sencilla, dijimos, no, pues vamos a la más difícil, ya estamos listos. Ya Entonces, estamos peritos. nos montamos en esa cosa que te lleva hasta lo más alto, no, o sea, no era una pista así súper complicada, se suponía que todas las pistas en ese lugar eran para personas que eran más o menos principiantes. Pero bueno, nos fuimos a la más alta. Y entonces, cuando estamos ahí en lo más alto, tú vas subiendo y vas subiendo y vas sintiendo el cambio de temperatura más frío, el viento más fuerte. Es como que todos tus sentidos se agudizan y empiezas a percibir más intensamente todo. Entonces tú estás allí y ves que los niñitos de 5 años te pasan así, chu, 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 volando, y tú dices, ay Dios santo, ¿y yo qué voy a hacer aquí? Bueno, a mí me entró un pánico. Yo no podía parar de ver en mi cabeza que yo me iba a romper una pierna. Y yo escuchaba el viento y yo veía la imagen, yo rompiéndome la pierna. Y yo en ese momento dije, ¿sabes qué? Yo voy a bajar arrastrándome de aquí. Yo no voy a bajar con los esquís. Me entró tal miedo a nivel de pánico que la mejor elección en ese momento fue cuidar mi integridad física, pero fue de un gran valor poder identificar esos pensamientos en ese momento y poder darme cuenta con esa experiencia tan sensorial, que eso es lo que suele pasarnos. O sea, allí porque estaba en un lugar espectacular sintiéndome horrible, pero eso es lo que suele pasarnos en la vida cotidiana. Estamos ante algo que nos amenaza y se disparan pensamientos que son los que provocan una emoción que nos paraliza, y entonces ya ahí valió. Pero si nosotros somos capaces de reconocer esos pensamientos y de influir en esos pensamientos, tal vez podemos también influir en nuestra respuesta y influir en que la emoción no sea la que tome el control. Ahora imagínate la capacidad de influencia que tenemos los líderes sobre, y un poco conectando para este tema que hemos hablado hoy, toda esa capacidad de los líderes que tenemos de influir en las emociones de la gente, y que tú puedas predisponer que esta persona pueda fluir en su trabajo con una sensación de bienestar, de felicidad, de propósito, de sentir que pertenece a un equipo que está bien,
o le puedes generar una atmósfera donde todo el tiempo está en tensión, en estrés, no sabe para dónde ir, no sabe si está haciendo bien o está haciendo mal, y al final lo que se resiente es el resultado, el compromiso. Logras que se comprometa o que no se comprometa, mucho de eso tiene que ver con las condiciones que como líderes nosotros generamos en nuestros equipos. Conchita, voy a leer algunos comentarios en Facebook y ya con eso nos despedimos. Nos dice Karen Yarinka, es válido vivir con miedo y más cuando estamos ante una incertidumbre del saber del saber no saber qué va a pasar. Sin embargo, debemos canalizar nuestros pensamientos hacia algo positivo. Lizzie Love nos dice, y como líderes, papá o mamá de casa, la ejecución de soluciones es algo similar, salvo que aquí a veces hay emociones porque las ves, no es tan fácil. Claro, por supuesto, la gestión de las emociones en casa. Gracias, Lizzy, por ese comentario. Nos dice Elisette García, gracias por compartir anécdotas personales y profesionales. Sin duda nos ayudarán mucho. Jazz, excelente tema. Delfín nos dice, excelente tema, gracias por compartirlo, Maru García y Conchita. Saludos de Cristal Joyas Buenavista. Gracias, Cristal, por decirnos tu nombre. Yo dije, wow, qué nombre tan creativo, Delfín. Nos dice Angie Cira, gracias, un tema de mucho aprendizaje. Sandra Alzamora, excelente, nos dice Mel, nos dice canalizar, no lo había pensado como dicen, siempre platicarlo y reconocerlas. Estupendo. Bueno, hemos llegado a la parte final de nuestra sesión. Conchita, dinos tus recomendaciones finales y las personas que quieran conocer más de lo que tú ofreces para empresas, para líderes, para grupos, ¿cómo te pueden contactar? Bueno, me pueden encontrar en Facebook y en Instagram como Coach Conchita Figueroa, en LinkedIn como María Conchita Figueroa. Y realmente, bueno, pues quiero comentarles que en octubre estamos preparando, ¿por qué tan lejos? Porque realmente es todo un evento que estamos programando para hacer un taller más profundo, más especializado en acompañar a líderes y empresas a generar modelos de bienestar. Me encantaría que para quienes estén interesados en conocer más de esto, de cómo pueden empezar a llevar prácticas de bienestar a su organización, desde todo el contexto, no solamente desde las prácticas de salud, finanzas, seguridad ocupacional, sino desde el relacionamiento con los líderes, con crear estas atmósferas que nos generen sensación de bienestar, pues me encantará que me puedan contactar a través de mis redes sociales. Los podemos acompañar en estos procesos de implementación y bueno, van a haber más noticias con temas relacionados al bienestar. Así que un gusto poder conectar con todos ustedes. Fantástico, Conchita. Bueno, aquí nos dan muchos corazoncitos y likes en Facebook. Muchas gracias. Eso nos ayuda a que más personas vean esta transmisión. Gracias, gracias por su reconocimiento. Tenemos el comentario de Al-Rak Serep. Él dice, él o ella, el trabajo en equipo en el ámbito del bienestar se debe basar en una excelente comunicación abierta entre todos los miembros, de confianza y de compromiso. Gracias. Isaías Mosquera dice, cuando el líder no muestra ser equitativo hacia el trato con su equipo, algunos toman en cuenta y otros no. ¿Qué hacer cuando no hay equidad? Bueno, ese es un tema que ya exploramos un poco y ya nos estamos despidiendo. Gracias, me gusta ser valiente, nos dice Mónica Naranjo. Joel dice, gracias y salud. Joel Marte Arena, saludos a las dos, me agradó mucho. Y Blanca Meraz, muchas gracias. Bueno, gracias a todos. Ha sido un gustazo tenerte, Conchita. Yo pensé en ti desde hace muchas semanas atrás y cuando la invitación llegó, tú estabas apenas asomando la cabecita afuera después de tener esta tremenda experiencia de transitar el virus y estar en excelentes condiciones ahora. Eso me encanta, que sobre todo tienes salud. Y yo quiero aquí invitar a quienes se sumaron a este bootcamp que las sesiones son los días martes a las 5 de la tarde y que el tema de bienestar va a ser un tema de conversación durante este mes de junio.
La próxima semana vamos a tener a Edwin Martínez. Él es un colega puertorriqueño, también consultor en temas de desarrollo organizacional y coaching. Y vamos a hablar de la línea entre lo personal y lo profesional en el ejercicio de tu liderazgo, que juzgo que es un tema en el que no terminaremos nunca de aprender. La línea es muy delgada. La línea es muy delgada y se les hace una línea difícil de manejar a quienes no han estado acostumbrados a incluir el aspecto personal y a darse el permiso, como nos lo dijiste, Conchita, de ser vulnerables y de mostrarse a sí mismos en sus roles profesionales. Pues muchas gracias, nos dicen aquí Ricardo Solano, gracias y saludos desde Guadalajara. Susana Aguirre, gracias Maru por tu elección de invitados de mucha calidad. Nos dice Tania Estrada, saludos, gracias, nos están haciendo reflexionar. Rosa Bolaños, un gran tema, muchas gracias por compartirlo. Andrea Andrade, excelente información. Bueno, ¿puedo seguir leyendo? Gracias por estar aquí, gracias por la confianza.